Tendríamos aquí dentro de nuestros invitados, plato fuerte, tenemos el general retirado Jorge Radamés Zorrilla Osuna, ex comandante del Ejército de la República Dominicana. Un plato fuerte para debatir lo que son los temas tanto militares como de frontera en la República Dominicana. General, damos los buenos días, bienvenido a Abriendo la Mañana. Bueno, Xiomara, aquí estoy. Muy buenos días. Para ti, para mi gran hermano caminero, que ya habíamos hablado de que iba a pasar por donde usted. Pero Voy a claro. las órdenes de ustedes. Así es, un hombre puntual, un guardia a carta cabal, tempranito aquí en Abriendo la Mañana. General, vamos a iniciar porque hay que recordar que el general Jorge Radamés Zorrilla Osuna es un militar. El militar no concluye nunca su carrera, porque independientemente no esté en una forma activa en las filas de los mandos, los ejércitos, siempre lleva por dentro ese sentimiento. Y hasta su muerte, cuando Dios le manda a buscar, es que eso culmina. Y yo me gustaría escuchar de usted una situación que está viviendo la República Dominicana que se veía venir hace mucho tiempo, y es el tema fronterizo, que usted nos dé su opinión de lo que está aconteciendo hoy en las fronteras de la República Dominicana. Bueno, nosotros compartimos una isla entre dos naciones, entre Haití y la República Dominicana. Haití fue el primer país que logra independizarse en el siglo XIX. Después de la independencia de los Estados Unidos, Haití se independiza de Francia, logra independizarse de Francia el 1 de enero del año 1804. Pero antes de Haití, conocemos todo lo que sucedió en lo que fueron los imperios, el imperio español, el imperio francés. La lucha que tuvo Francia con España para dividirse esos territorios, y lograron esa división mediante tratado, como fue precisamente el Tratado de Nimega del 1678 y el Tratado de Ryswick en 1697. Francia y España manejan el tema de cómo se van a dividir la isla. Pues más tarde se da el Tratado de Aranjuez, que fue en el año 1777, donde definitivamente entre Francia y España dividen la isla con su límite. Entonces ya ahí está lo que es Santo Domingo francés, en la parte occidental, y Santo Domingo español en la parte oriental. Pero después llega otro tratado, que siempre es bueno señalarlo cuando se va a analizar la situación de la frontera dominico-haitiana, que fue el Tratado de Basilea del año 1795. Nuevamente, ambas potencias llegan a un acuerdo y España le cede a Francia la parte oriental y se convierte la época de Francia en Santo Domingo. Es ahí donde surge la figura de Toussaint Louverture, el líder que en el año 1791, mediante un movimiento, busca la abolición de la esclavitud, y es Toussaint Louverture la figura que enfrenta a Napoleón para independizar al pueblo haitiano de Francia. No pudo lograrlo
porque Napoleón lo mandó a buscar preso con Charles Victor Emmanuel Leclerc, general Leclerc, francés. Entonces, Toussaint Louverture muere en Francia, en la cárcel Fort de Job. Entonces, su lugarteniente de Salines es el que el 1 de enero del año 1804 logra la independencia. Después de Haití ser independiente, ha vivido en un caos. Lamentablemente, la colonia más próspera que tuvo Europa era Haití, donde todo lo que se consumía en Europa se producía en Haití. Sin embargo, ellos no han podido progresar. Ahí tuvimos entonces que al presidente que independiza, ¿verdad?, al pueblo haitiano, el lugarteniente de Toussaint Louverture de Salines, lo asesinan 2 años después de haber independizado la República de Haití. Fíjense qué cosa. Al padre de la patria es asesinado en el año 1806 por Pétion y por Henry Christopher. Ellos dos entonces se dividen el territorio haitiano en 2 gobiernos, el gobierno de Pétion en el sur y el gobierno de Christopher en el norte. Siguen una lucha hasta que uno muere en el 16, otro se suicida en el 20, como es el caso de Henry Christopher, el año 1820, y le sucede Boyer. Y ese Boyer que viene acá a la República Dominicana en el año 1822, que dura 22 años hasta el año 1844, cuando se da el grito de independencia en la República Dominicana. Nosotros, para poder consolidar la independencia del pueblo dominicano, ustedes conocen muy bien todo lo que sucedió. La otra parte de la historia. Que fue guerra desde el año 1844 hasta el año 1855 y el año 1856. Ese Haití nunca ha progresado, ese Haití siempre ha vivido con grandes dificultades. Es bueno señalar que desde el año 1844 hasta el año 1915, cuando los norteamericanos fueron y tomaron Haití, ya habían asesinado 5 presidentes en Haití. Haití ha sido un problema grave. Lamentablemente, nosotros compartimos una isla. Sabemos que el último presidente asesinado fue Jovenel Moïse, un empresario, un hombre, ¿verdad?, que quiso hacer algo por ese pueblo. Lo asesinaron 2 años y meses de estar asesinado, y de ahí en adelante Haití ha sido dirigido, administrado por bandas delincuenciales. General, mire, el tema de Haití, que desde sus inicios, partimos desde la historia, porque el tema de los magnicidios en Haití no son nuevos, pero el tema principal es Haití ha tenido y ha vivido siempre lo que se llama un desorden administrativo, donde sus autoridades no piensan quizás en darle las condiciones de vida que los pueblos necesitan. Si no se llegan allí, hay un proceso de enriquecimiento, un proceso de que tú me tienes que dar una parte, otra parte le toca a una de las fuerzas vivas de Haití, otra parte le toca a los maguazó, otra parte le toca a los ladrones, otra parte se la tienen que entregar a los narcotraficantes, que ese es un tema, porque el tema de Haití nadie nunca le ha prestado frente. Cuando yo recuerdo, en el 1996, cómo aterrizaban los aviones frente a frente al palacio, y se decía quiénes estaban metidos ahí. Pero bien, hoy por hoy tenemos el tema del canal, y el señor presidente de la República ha tenido que tomar una decisión. La decisión para tratar de frenar esto fue el cierre de la frontera y exigirle a los haitianos que paren. Su opinión con relación a esto. Mira, la verdad es que estuvimos hablando de los tratados y los convenios que ha tenido el pueblo dominicano con el pueblo haitiano, y el tratado Bornés-Vázquez
del 1 de enero del año 1929, estableció bien claro todo lo que se podía hacer en la línea fronteriza. Y el tema del momento de las aguas del río Masacre, río Dajabón, está contemplado en el artículo número 10 de ese tratado Vázquez-Lois-Borné, de que ambos países, para tomar alguna decisión con relación a las aguas de ese río, tenía que hacerse sobre la base de la concertación, sobre la base del diálogo, sobre la base de que ese río que nace, río Masacre, en la loma Pico del Gallo, en Loma de Cabrera, que tiene una extensión de 55 kilómetros y que en una parte de la desembocadura del río es el límite entre Haití y la República Dominicana. Bueno, pues entonces los haitianos lo que tenían era que ponerse en contacto con las autoridades dominicanas si van a hacer un canal para desviar las aguas del río Masacre hacia donde ellos. Ellos tienen derecho en su país a tomar decisiones, pero con ese caso específico, ese acuerdo y el presidente o primer ministro haitiano en las Naciones Unidas así lo contempló. Lo propio lo hizo el presidente Luis Abinader, que en diferentes oportunidades ya ha hablado la situación de la construcción del canal. Entonces, ¿por qué el presidente de la República toma la decisión? A ningún presidente le gustaría cerrar la frontera, porque ellos son nuestros vecinos y ya sabemos lo que sucede en un país devastado como Haití, donde no se produce nada. Ahora el presidente tenía que imponer la autoridad y eso fue lo que hizo. Y precisamente se habla del diálogo, pero ¿con quién se va a dialogar? Porque lamentablemente lo ideal hubiese sido que el presidente Luis Abinader en las Naciones Unidas hubiese hecho una reunión bilateral con el primer ministro Henry, pero bueno, el primer ministro Ariel Henry allí no tiene autoridad porque las bandas son las que controlan ese país. Es lamentable, pero eso es así. Ahora, ¿qué va a suceder? Ya veremos, porque ellos tienen que entender de que el pueblo dominicano, que ha sido un pueblo generoso con el pueblo haitiano, todos los gobiernos de la República Dominicana han sido solidarios. Bueno, ¿cuántos haitianos viven aquí? Aquellos que tienen sus documentos, que viven dentro de la legalidad y viven compartiendo con nosotros. Hay haitianos trabajando en el sector construcción, hay haitianos trabajando en la parte agrícola. Entonces, aquí no hay ninguna enemistad con el pueblo haitiano. El pueblo haitiano son seres humanos, no son hermanos, son vecinos nuestros, pero ellos tienen que lamentablemente entender que los dominicanos somos los dominicanos y el haitiano es haitiano. Las Naciones Unidas, fíjense que el esfuerzo que hizo el presidente, que ya ha ido 3 veces después que llegó a ocupar el solio presidencial a ese evento donde se reúnen todos los mandatarios del mundo, el discurso del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en esta oportunidad dijo que había que buscar la solución de la dificultad que vive el país de Haití. Y ayer mismo ya nosotros nos hemos dado cuenta de que el secretario de Defensa visitó a Kenia y se está buscando la forma de cómo pacificar al pueblo haitiano. Y yo diría que también la comunidad internacional tiene no solamente que pacificar al pueblo haitiano, sino decirle a la élite, a los que están construyendo el canal, detengan la construcción de ese canal para que se sienten con las autoridades dominicanas
en la mesa de la negociación y se le busque la solución a ese conflicto, porque mediante el diálogo que se puede hacer. Aquí no estamos en guerra. El gobierno dominicano siempre ha protegido la frontera. Sí, pero Henry le dijo a Naciones Unidas, nosotros no estamos en guerra, o sea, con franca alusión, nosotros Haití no está en guerra, lo que estamos preparando un canal y tenemos en la frontera apostados militares con armamentos sofisticados, digo, aire, mar y tierra, lo dijo en la Naciones. Bueno, sí, él lo dijo, pero fíjate que le voy a decir a ustedes, siempre la línea fronteriza está vigilada, resguardada. La línea fronteriza tiene las unidades militares, tiene la 5ª Brigada, tiene la 3ª Brigada, la 4ª Brigada, tiene las compañías, tiene los destacamentos, claro. Eso sucede en toda la frontera del mundo. Naturalmente, sabemos la situación difícil que ellos viven, entonces no es verdad que la línea fronteriza no va a tener la seguridad que debe tener. El primer ministro haitiano tiene que entender que ellos no tienen fuerzas armadas, pero ellos tienen un ejército, una gran cantidad de personas con grandes dificultades desde el punto de vista donde la alimentación no la tiene. Entonces, la parte nuestra tiene que tener la vigilancia y la seguridad, y es las Fuerzas Armadas que tienen la misión para que la línea fronteriza se mantenga con seguridad. General, a propósito de este tema, de lo que es la inmigración haitiana, estuvimos viendo en la frontera recientemente, en un recorrido que realizamos, específicamente en el punto de Carrizal, Elías Piña, donde los haitianos están saliendo en desbandada, están saliendo en manada, o sea, se pudiera estimar que no son cientos los que salen diario de territorio dominicano, se podría hablar de miles de ciudadanos haitianos que salen voluntariamente de la República Dominicana. Dada su experiencia como comandante del ejército y conocedor de la línea fronteriza y por demás de lo que es el flujo de inmigrantes haitianos de manera irregular en la República Dominicana, ¿qué entiende usted? ¿Por dónde andaría el número de ilegales haitianos en la República Dominicana? Mira, la verdad es que en la parte nuestra, en la República Dominicana, hay una gran cantidad de haitianos. Yo no te voy a decir la cifra exacta, pero los organismos de seguridad deben tener la cantidad de haitianos que viven en la República Dominicana. Y fíjense, aquí no nos podemos negar de que vivan extranjeros haitianos siempre y cuando estén cumpliendo con los requisitos de ley, siempre y cuando entren de manera legal, como lo establece la Constitución de la República. El tema es difícil, históricamente Haití no ha podido desarrollarse y fíjense que en la década de los 70 y de los 80, los nacionales haitianos para entrar a la República Dominicana se hacía de acuerdo a un convenio, pero para esa época había autoridad en Haití. El Estado Dominicano y aquí el también. Estado haitiano, Y aquí claro, también. de ambas partes firmaban un acuerdo y para la época de la zafra, ¿verdad? Cada 6 meses entraban haitianos, terminaba la zafra y los haitianos eran repatriados. Muchas veces se repatriaban ellos mismos. Naturalmente, eso ya no es así. Pero sí debo decirte de que las autoridades dominicanas, y yo te digo con conocimiento de causa, porque cuando estuve al frente del ejército, yo fui muy celoso con lo que fue la línea fronteriza. Toda la semana yo mismo personalmente estuve siempre al frente, supervisando todo lo que sucedía en las unidades militares. Y cuando no habían cosas bien hechas que llegaba a cualquier anormalidad, tomaba medidas drásticas en el momento que tenía que hacerlo. Lo está haciendo, entiendo que el alto mando, que el CEFRON, que las unidades militares, que el comandante del ejército, mi general Díaz Morfa, ministro de las Fuerzas Armadas, y mi general Fernández Onofre, y todo el alto mando militar están cumpliendo con la misión, con la gran responsabilidad que
ellos tienen en sus hombros y que dicho sea de paso, tienen que estar muy pendientes a lo que sucede en el día a día en la línea fronteriza. Sí, es delicada la situación, general. General, hay un tema que no sé si tocarlo después de la pausa. Caminero, con el comandante general, con el ex comandante general del ejército, este plato fuerte que vamos a continuar en Abriendo la Mañana, vamos a ver una cápsula sobre el orgullo lo nuestro de una batalla que hubo en Cabo Francés Viejo. En la sede del CEFRON, pues se exhiben los carros blindados, carros de asalto adquiridos por el gobierno dominicano. Vemos estas imágenes impecables de nuestros soldados que portan escopeta moderna, portan granada y portan un avituallamiento correcto, producto de la disposición del presidente Luis Abinader, que ha otorgado los recursos para que las Fuerzas Armadas puedan adquirir estas capacidades tecnológicas, como es la tecnología que exhiben estos vehículos. Pueden tener capacidad para alcanzar una velocidad de más de 100 kilómetros por hora, tienen una cámara de vigilancia con conexión satelital, no importa dónde se encuentren estos vehículos, en territorio dominicano pueden comunicarse con la sede, con la base del CESFRON. Estuvimos en este recorrido en Elías Piña y pudimos ver que las Fuerzas Armadas de hoy, el ejército de hoy, está muy por encima en capacidad con el ejército de ayer. ¿Qué opinión le merece esto a usted? Bueno, yo solamente debo decirle a ustedes que eso, como soldado de la patria en servicio pasivo que soy, me siento muy feliz, muy contento de que el ejército de la República Dominicana, las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, se ha ido modernizando. Nosotros hicimos un recorrido por la línea fronteriza cuando era cadete de cuarto año. Para esa época, los cadetes, la superioridad, el alto mando militar de esa época, de la década de los 70, 80, el cadete antes de graduarse iba a la línea fronteriza y desde ahí nosotros conocimos lo que es la pirámide número 1, que está en Dajabón, en Pepillo Salcedo, y la pirámide 313 que está en Anzapit Pedernal. Entonces, la línea fronteriza de esa época, estoy hablando de 46 años que estuvimos por allí, a lo que es hoy es muy diferente. El ejército, el CEFRON, los puestos tradicionales que tienen muchos años de existencia en la línea fronteriza, ha sido modernizado. El militar vive en un ambiente totalmente diferente como debe ser. Y vuelvo a decirle que eso a nosotros los militares nos hace sentir muy contentos. Cuando yo fui jefe del ejército, yo hice el mismo recorrido que hice cuando fui cadete, es decir, llegué a Pepillo Salcedo y terminé en Pedernales observando todos los puestos de destacamento, el armamento, espíritu de cuerpo, moral del soldado de la época. Hoy en día hay un soldado que está bien motivado. El gobierno del presidente Abinader ha comprado equipo moderno, armamento, y eso es muy importante. Y no es que estemos en un desafío de guerra, pero vuelvo a decirle que la línea fronteriza tiene que estar protegida. Pero, general, y tiene que tener seguridad. Hay algo, general, hay un tema. Vemos que tenemos mayor modernidad, mayor equipamiento en las Fuerzas Armadas, pero las fronteras dominicanas son más vulneradas. Tenemos mayor cantidad de tráfico de ilegales que se mueven en todo el país. Tenemos República Dominicana llena de nacionales extranjeros que cruzan desde Haití hacia la República Dominicana sin, al parecer, que todos esos equipos, toda esa tecnología, todo ese avituallamiento que tienen nuestras Fuerzas Armadas
le dé una especie de freno para tener un control real, más modernidad, mayor control, y vemos que el país está por donde quiera, nosotros tropezamos con un nacional haitiano. ¿A qué se debe esto? No, mira, los nacionales haitianos que están aquí, mi querido Caminero, tienen muchos años acá en la República Dominicana, pero fíjate que el jefe del ejército y el secretario de las Fuerzas Armadas, y yo te estoy hablando con conocimiento de causa, hace ya 20 años que yo estuve en la jefatura de Estado Mayor del Ejército, pero siempre la misión del ejército está ahí. Yo puedo asegurarte, fíjate que camino el país ahora en mi condición de político, ¿verdad? Y el patrullaje, la supervisión de lo que es la línea fronteriza, cada jefe del ejército se cuida bastante de eso. Y aquel soldado, aquel comandante que se atreve a cometer tráfico de haitianos, fíjate que está hecho preso y facto. Pero general, no, general, pero es una cosa que usted, mire, yo le tengo mucho respeto, pero mi papel aquí es ser un comunicador que interprete el sentir del pueblo. Se ha dicho siempre, y ojalá usted pudiera, con su característica responsabilidad que tiene, que parte del tráfico de los inmigrantes tienen que ver con una conexión con miembros de las Fuerzas Armadas que permiten ese negocio que se haga, que cada vez que pasa un nacional extranjero hay un premio o un pago para que esto se distribuya después entre miembros corruptos que a veces aparecen en las Fuerzas Armadas. ¿Qué hay de cierto de eso? Yo le voy a decir al jefe del ejército y le mando un mensaje a mi amigo mayor general Fernández Onofre, de que al periodista hermano Caminero lo invite para que usted haga un recorrido. A veces ellos tienen miedo de invitar a periodistas como yo. Para que usted haga un recorrido por la línea fronteriza con él, con el subjefe del ejército, mi general Camacho, para que ellos le enseñen a ustedes la realidad del momento. Yo disiento de usted, directo hermano, no, las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional, tiene control absoluto de lo que está sucediendo. General, yo le voy a decir una cosa, mire, usted puede sentir de mí. Yo tengo pruebas, general, de que en República Dominicana hay militares que se meten y se prestan ese tipo de vagabundería, haciéndole daño al país. Y nosotros lo hemos denunciado. Y la denuncia nuestra está, los reposa en el Ministerio de Migración, de manera responsable, que agarraban a haitianos, lo montaban en la guagua y lo devolvían hacia atrás, le quitaban 20, 25, 30 mil pesos. Tenemos incluso copias aquí. Pero lo que pasa es que a veces uno hace la denuncia y porque es un medio de comunicación que entienden que no son de los periodistas que se dejan manejar, no le hacen caso. Y nosotros hemos hecho esta denuncia de manera responsable. Y lo sabe el director, óigame bien, lo sabe el director general de Migración de la República Dominicana. No estoy hablando nada. Hay un hotel ahí cerca en la parte del polígono de la ciudad, donde agarran y secuestran a los ingenieros, le quitan los empleados y tienen que pagar una cuota. Caminero, vamos a agradecer la participación del general. ¿Usted tiene miedo de hablar de este tema? No, yo no tengo miedo. No, porque por favor, déjale 30 del general. Yo me rijo por... Déjale, general, que por lo menos le conteste, porque yo estoy haciendo una intervención en general aquí, no quiero que él sienta. Perdón, no quiero que el general sienta que uno lo está atropellando. Porque general, yo siempre he dicho, ellos nacen, se convierten en militares y siempre serán siendo militares. Yo estoy hablando de algo que quizás él puede aquí disputarlo. Y es el derecho a él. Ya te dije, Caminero, mira, el jefe del ejército te va a invitar para que tú veas, pero fíjate, si por alguna razón algún comandante de puesto, algún comandante de destacamento, lo que sea, comete una indelicadeza, tú puedes estar seguro que los servicios de inteligencia del ejército, el G2, el J2, que tienen todas las informaciones que sucede
en la línea fronteriza, oye, ese militar que haya cometido ese desliz está hecho preso ipso facto. Y te puedo decir algo más, se les recomienda la cancelación, porque eso es una traición. Yo no te puedo decir que todos los soldados son santos. Ahora, el que viola las disposiciones que están establecidas en el reglamento de las Fuerzas Armadas, y sucedió conmigo, y yo te digo porque en mi oportunidad, aquel que no lo hizo bien fue destituido del ejército, y eso siempre lo van a hacer todos los comandantes del ejército que llegan a ocupar el cargo de comandante del ejército y estar al frente de lo que es la seguridad de la línea fronteriza. Así es, general, y muestra de esto ha sido que recientemente el Ministerio Público procesó a agentes, soldados, que fueron evidenciados producto de las cámaras de vigilancia que ha instalado el ejército en los puntos de chequeo. Recientemente, algunos soldados, porque en todos lados se cuecen habas, como dicen, Claro que sí. y no todos son correctos. Claro que no sí, todos pero son aquel que correctos. cometió una indelicadeza está ipso facto. Y esos soldados fueron puestos a disposición del Ministerio Público y a disposición, se le hizo su cancelación y dispuesto al Ministerio Público. Vamos a agradecer, señores, la participación del ex comandante del Ejército, general Jorge Radamés Zorrilla Osuna, quien ha estado con nosotros en su programa Abriendo la Mañana. Volvemos con más.